¿Podríamos desextinguir a los mamuts o incluso a otros animales que ya se han extinto? ¿Podríamos traer de vuelta a animales como por ejemplo los dinosaurios o los pájaros dodo? Te explico todo en este video, desde la ciencia hasta la historia, desde qué se puede hacer hasta lo que se puede hacer pero que no deberíamos. Imagínate caminando por la tundra y de repente ver a un mamut. Suena como algo sacado de la película de ciencia ficción o de Jurassic Park, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que los científicos están tratando realmente de devolver a los mamuts a la vida? Sí, la desextinción en la vida real. Pero ¿cómo lo harían? Y más importante, ¿para qué y por qué? En este video profundizaremos en la fascinante ciencia de la desextinción, centrándonos en el mamut. Exploraremos las tecnologías avanzadas que podrían hacerlo posible, las preguntas éticas que plantea e incluso responderemos a alguna que otra pregunta que todos tienen. ¿Podría Jurassic Park realmente existir? Antes de sumergirnos en el proceso de clonación de mamuts, tomemos un pequeño desvío para entender un poco más sobre los genes, la evolución y por qué es más fácil trabajar con algunas especies que con otras en estos proyectos de desextinción. Los genes son trozos de ADN que codifican para algo. Los importantes codifican para proteínas, o sea, estos genes son instrucciones que le dicen a nuestras células cómo construir proteínas, que son esenciales para todo lo que hace nuestro cuerpo, desde transportar oxígeno a nuestros tejidos hasta digerir el taco que te comiste. Las mutaciones en los genes ocurren con el tiempo y pueden llevar a nuevas características en las especies, impulsando la evolución. Cuando se trata de la desextinción, es mucho más fácil copiar genes entre especies que están estrechamente entrelazadas. Por ejemplo, los genes de mamut pueden editarse en el genoma del elefante asiático porque son muy similares genéticamente, pero tratar de poner genes de mamut en una especie más distante sería mucho más difícil debido a las mayores diferencias genéticas, esto sin siquiera considerar las dificultades debido a las diferencias en la gestación. Curiosamente, algunos genes están muy conservados entre las distintas especies, o sea, muchas especies tienen el mismo gen, algunas con pequeñas variaciones, pero en general es el mismo gen. Muchas veces ni siquiera hay variaciones entre las especies y el gen es completamente igual en todas. De hecho, hay un ejercicio interesante que puedes hacer en tu casa y es que puedes seleccionar un gen y compararlo entre muchas especies. Puedes ver, de hecho, cómo se han ido separando y ramificando distintas especies siguiendo estas mutaciones en el árbol evolutivo. Normalmente los genes que están muy conservados en todas las especies suelen codificar para proteínas que son vitales para la existencia, o sea, proteínas que necesitan todos los animales para poder sobrevivir. Comprender qué genes se comparten entre especies y por qué son importantes puede ayudar a los científicos a decidir qué características priorizar al intentar revivir especies extintas. No se trata solo de encontrar ADN antiguo, sino de descubrir qué partes de ese ADN son esenciales para la supervivencia de este animal en el mundo moderno. Pero bueno, ¿qué es la desextinción? Suena como una palabra que me acabo de inventar, ¿no crees? Pues no es así. La desextinción es el proceso de devolver a la vida a especies que han desaparecido de nuestro planeta. Suena como magia, pero está arraigado en la ciencia real. El mamut es uno de los mejores candidatos para la desextinción porque está estrechamente relacionado con el elefante asiático. Ahora vamos al meollo del asunto: ¿cómo clonar a un mamut? Y por cierto, gran parte de este video está basado en este libro, te lo recomiendo mucho, es muy interesante. Pero respondiendo a la gran pregunta, ¿cómo exactamente devolveríamos a un mamut a la vida? El proceso no es tan simple como encontrar a un mamut congelado y calentarlo y que vuelva a la vida y ya está. Ojalá fuera así de fácil. En realidad, el ADN se degrada con el tiempo. En un rato te explico mejor este proceso, pero después de miles de años, aunque esté congelado el mamut, es casi imposible, si no es que 100% imposible, encontrar el genoma de un mamut 100% intacto, perfecto y conservado. Los científicos han encontrado fragmentos de ADN de mamuts preservados en restos congelados en Siberia, pero son fragmentos, no se tiene acceso a un genoma completo de un mamut. Se han propuesto varias estrategias para devolver a los mamuts a la vida. Vamos a desglosarlas. La estrategia número 1: clonación a partir de células preservadas. Este es el método que se ha usado, por ejemplo, para clonar a la oveja Dolly y que se usa actualmente para clonar a un montón de animales. Si quieres ver el video sobre clonación, cómo funciona, su historia, los animales que se clonan actualmente, te dejo aquí el enlace a ese video en donde lo desglosamos todo. Pero bueno, volviendo aquí a este tema, para poder clonar a un mamut a partir de una célula preservada, de un mamut congelado, por ejemplo, lo más importante es que esta célula se encuentre en un buen estado, cosa que hasta ahora no se ha encontrado. La idea, si se encontrara una, sería tomar el núcleo de la célula del mamut, suponiendo que estuviera en un buen estado, y ponerlo en el óvulo de un elefante asiático, que esta es la base de la clonación. Después, ese óvulo de elefante con el
el núcleo de mamut se insertaría en el útero de una elefanta asiática, de un elefante hembra asiático, no sé cómo se dice, perdón, y se esperaría a la gestación para que naciera el clon del mamut. ¿Por qué esto no funcionaría? Para que esto funcione se necesitaría una célula de mamut completamente intacta. Desafortunadamente, todas las células de mamut encontradas están demasiado dañadas por el congelamiento y el paso del tiempo. Estrategia número 2. Edición genómica, y esta es la más prometedora. Esta estrategia implica editar el genoma de un elefante vivo para hacerlo lo más parecido posible al mamut. Los científicos han secuenciado parte del genoma del mamut lanudo comparándolo con su pariente vivo más cercano, que es el elefante asiático, como mencionábamos al principio de este video. Aunque solo se tiene acceso a ciertos fragmentos del ADN del mamut, puedes compararlo con el elefante asiático e ir más o menos reconstruyendo el genoma. No en un 100%, pero se puede hacer una aproximación. La cosa es que nunca estaremos 100% seguros de que se haya reconstruido de forma correcta, porque no tenemos una secuencia del mamut intacta, con la cual pues comparar. Pero bueno, se hace lo que se puede. Los científicos pueden editar el ADN del elefante para incluir características del mamut como el pelaje grueso, orejas más pequeñas y la capacidad de almacenar grasa en condiciones de frío extremos. Esos embriones editados serían implantados en una elefante asiática, que actuaría como madre sustituta. ¿Por qué esta técnica sí podría funcionar? Este método no requiere de las células de un mamut perfectamente intactas y además ya se ha utilizado para editar genes en otras especies. Por lo tanto, si esto funcionaba en otras especies, es probable que también funcione con el elefante. Un gen importante en el cual se están enfocando los científicos es el gen que codifica para la hemoglobina. La hemoglobina del mamut estaba adaptada para funcionar eficientemente a temperaturas más bajas, permitiéndole sobrevivir en las condiciones heladas de la edad de hielo. A diferencia de la hemoglobina de los elefantes modernos, que no está optimizada para climas fríos, la hemoglobina del mamut contiene mutaciones únicas que aumentan su afinidad por el oxígeno a temperaturas más bajas, asegurando que su sangre pudiera transportar oxígeno de manera eficiente incluso en condiciones de congelación. Esta adaptación reducía la cantidad de energía necesaria para mantener sus cuerpos calientes en ambientes helados. Al editar el genoma del elefante, los científicos esperan garantizar que el híbrido clonado esté mejor adaptado para vivir en climas fríos, similar a sus ancestros extintos. Pero aquí está el problema. Los científicos no están seguros de que el animal resultante se vaya a comportar como un mamut. Podría ser solamente un elefante muy peludo, suponiendo que sí que se logre crear a este elefante peludo en primer lugar. Incluso si se crean con éxito esos rasgos genéticos, si el comportamiento del animal difiere significativamente de la especie original, podría impactar su capacidad para sobrevivir y reintegrarse en el ecosistema deseado. Te digo un dato curioso: en los 80s un estudiante, o una estudiante, no me acuerdo, publicó un artículo científico de broma diciendo que habían logrado traer a un híbrido entre mamut y elefante, en donde habían mezclado el ADN o un óvulo o un esperma, no me acuerdo, de mamut con uno de elefante, un óvulo o un esperma, no me acuerdo, y que se ha conseguido a un mamut tipo las mulas, en donde cuando se cruza un caballo con un burro sale una mezcla entre los dos que no es fértil, y explicaba como todas las razones científicas de por qué este mamut no era fértil, pero que sí que tenía los rasgos de los mamuts y de los elefantes y tal. Y los medios, los periódicos de esa época no rectificaron que esto era una broma, que además se había publicado el Día de los Inocentes, el 1 de abril, y un montón de medios lo dieron como una noticia real. Había gente que estaba súper molesta sobre por qué estaban trayendo de vuelta a los mamuts, que se estaban jugando a ser dioses y tal, y todo era una simple broma. Esto nunca pasó. Total, como dato curioso, a mí me parece muy interesante cómo muchas veces los medios no se ponen a investigar realmente en qué se basan los artículos científicos, y lo que más les importa es cómo generar ese revuelo, o actualmente clics e interacciones, porque eso les ayuda con el algoritmo y esas cosas. Pero bueno, que sepas que si puedes, siempre revisa todo lo que veas en internet o en las noticias, sobre todo si es algo científico. Busca siempre el artículo de referencia, porque puede ser que sea algo falso, algo que alguna empresa haya hecho para vender sus productos, o que simplemente sea una broma. Podría ser interesante entender también por qué se han extinguido los mamuts. Los mamuts lanudos vagaron por la Tierra durante miles de años, sobreviviendo al frío extremo durante la edad de hielo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no están aquí en la Tierra? Bueno, vivos pues. Se considera dos principales culpables. Primero, el cambio climático. A medida que terminó la edad de hielo, la tundra que los mamuts llamaban hogar comenzó a desaparecer. Y la segunda culpable es la caza humana. Los primeros humanos cazaban a los mamuts por su carne, su piel y sus huesos. Curiosamente, los mamuts no se extinguieron todos a la vez. Algunas poblaciones sobrevivieron en islas aisladas durante miles de años después de que sus contrapartes en los continentes habían desaparecido. Y esa es una de las razones por las que los científicos están interesados en devolverlos.
creen que los mamuts podrían ayudar a restaurar los ecosistemas de la tundra al evitar que los árboles invadan los pastizales, tal como lo hacían en el pasado. Ahora vamos a ver por qué es tan difícil que se preserve bien el ADN. Uno de los mayores obstáculos de la desextinción es la conservación del ADN. El ADN se degrada con el tiempo, especialmente en entornos hostiles. La degradación del ADN ocurre cuando los enlaces químicos dentro de la estructura del ADN se rompen con el tiempo debido a factores como la temperatura, la humedad y la radiación. En el ADN antiguo, estas rupturas suelen provocar mutaciones, como la conversión de las bases de citosina en uracilo. O sea, si te acuerdas de las 4 letritas que componen el ADN, que son A, C, T, G, la C normalmente con el tiempo empieza a mutar en U. Los científicos de hecho utilizan estas mutaciones como referencia del daño en el ADN. En el máster que hice en Toulouse tenía una profesora que estudiaba caballos antiguos. Ella nos explicó que analizar la frecuencia de sustituciones de uracilo puede estimar el nivel de degradación en muchas muestras antiguas. La contaminación con ADN moderno y ADN ambiental, por ejemplo, de plantas e insectos o incluso hongos, también complica la recuperación de las secuencias antiguas, lo que hace difícil obtener un material genético utilizable. La profesora decía que incluso hay veces que los propios humanos científicos contaminan accidentalmente las muestras de ADN antiguo, a pesar de que se intenta tener mucho cuidado en el laboratorio. Por eso es muy importante que cuando están trabajando con muestras antiguas no las toquen y que sea lo más limpio posible para evitar contaminaciones. ¿Recuerdas la escena de Jurassic Park, donde extraen ADN de dinosaurio de un mosquito atrapado en ámbar? Desafortunadamente, esto es pura ficción. El ADN simplemente no sobrevive tanto tiempo. Incluso en las mejores condiciones, el ADN se descompone con el paso del tiempo en pequeños fragmentos. Esto sumado a las sustituciones de las Cs por U y de otras mutaciones similares, que al final hace que sea muy difícil saber realmente cuál era la secuencia original. Y por cierto, algo que me parece muy interesante es cómo se forma el ámbar. El ámbar es una resina fosilizada que se forma a partir de la savia de ciertos árboles. Cuando un árbol sufre daños en su corteza, libera savia para protegerse de infecciones o insectos. Esta savia se solidifica con el tiempo y bajo las condiciones adecuadas de presión y temperatura se convierte en ámbar. Este proceso puede tardar millones de años. El ámbar puede atrapar pequeños organismos como insectos, hojas e incluso burbujas de aire mientras aún está pegajoso. Debido a que la resina es pegajosa y densa, se pensó que podría preservar el ADN de los organismos atrapados. Sin embargo, la realidad es que el ADN simplemente no sobrevive tanto tiempo. Incluso si un insecto queda perfectamente atrapado en el ámbar, su ADN se degradará con el tiempo debido a procesos químicos internos y a la radiación ambiental. Otro dato curioso es que los científicos han intentado extraer ADN de insectos atrapados en ámbar, tal como en Jurassic Park, pero nunca se ha encontrado nada viable. Lo sentimos, por este método no habrá un T-Rex pronto en la vida real. Ojalá que sí, pero bueno. Vamos a indagar un poco más sobre los dinosaurios. Hablando de Jurassic Park, ¿qué tan real podría ser? Entonces, ¿podemos revivir a un T-Rex? La respuesta corta es no, y la larga es que tampoco. Ojalá que fuera que sí. ¿Te imaginas qué cool? Y luego apocalipsis por dinosaurios. Dios. Ojalá. Uno puede soñar solamente. Señor Poole. El ADN de los dinosaurios es demasiado antiguo. El de los mamuts no tanto, se extinguieron hace menos tiempo que los dinosaurios. Pero bueno, el ADN de los dinosaurios es demasiado antiguo. Además, aunque pudiéramos crear mágicamente un embrión de dinosaurio, obtener un huevo artificial funcional para desarrollarlo sería increíblemente difícil. Pero las aves en realidad también son dinosaurios. Hay un cierto debate científico sobre si son dinosaurios o si son descendientes de los dinosaurios. Así que técnicamente el pollo asado es un velociraptor asado. Algunos científicos están explorando formas de retroingeniería de aves para resaltar rasgos más parecidos a los dinosaurios. Por ejemplo, darle dientes a un pollo o una cola más larga. ¿Te imaginas tener al pollosaurio de mascota? Dios. Ya mi sueño hecho realidad. Uno de los experimentos que a mí en lo personal me parecen más interesantes se está llevando a cabo en la Universidad de McGill en Canadá. Un equipo de investigadores dirigido por el Dr. Hans Larsson está explorando cómo revivir ciertas mutaciones evolutivas en los pollos para resaltar rasgos más parecidos a los dinosaurios. Al activar genes dormidos, han logrado que los embriones de pollo desarrollen patas y colas parecidas a las de los dinosaurios, aunque todavía no han permitido que esos embriones se desarrollen completamente. Esta investigación podría proporcionar información importante sobre cómo se podrían reactivar rasgos antiguos en especies modernas, expandiendo los límites de lo que creíamos posible en la biología evolutiva. Curiosamente, el Dr. Larsson, que es el que te acabo de comentar, también participó como asesor científico en la película de Jurassic Park, ayudando a los cineastas a representar el concepto de la desextinción de una manera que, aunque ficticia, tiene raíces en la ciencia real. Pero entonces, ¿clonar a un T-Rex? Eso sigue siendo un sueño. Ojalá que no lo fuera.
Aunque los dinosaurios están fuera de la ecuación, hay otras especies que podrían ser más viables para la desextinción y que además podrían ser más útiles. Finalmente, desextinguir a los dinosaurios tal vez no tenga un buen motivo, una buena excusa para hacerse, pero desextinguir a otras especies puede ser que sí. Aquí hay algunos ejemplos. La paloma migratoria. Los científicos están trabajando para devolver a la vida a esta ave, que alguna vez fue abundante, utilizando ADN preservado de especímenes de museo. La paloma migratoria jugó un papel importante en los ecosistemas de América del Norte, ayudando a mantener la salud de los bosques. Sin embargo, devolverlas a la vida requeriría una planeación cuidadosa para evitar impactos ecológicos imprevistos. Otro ejemplo es el tigre de Tasmania. Este marsupial parecido a un lobo se extinguió en la década de 1930, pero los especímenes preservados dan esperanza para su resurrección. El tilacino fue un depredador superior en su ecosistema y devolverlo podría ayudar a restaurar el equilibrio de ciertos entornos. Sin embargo, el desafío radica en proporcionar un hábitat adecuado y garantizar que los humanos no lo cacen hasta la extinción nuevamente. Un tercer ejemplo sería el bucardo. Los científicos ya han clonado esta especie extinta, pero el clon solo sobrevivió unos minutos. El bucardo es una especie de cabra salvaje que se adapta a entornos montañosos hostiles. Resucitar con éxito a esta especie podría ayudar en los esfuerzos de conservación de otras cabras salvajes en peligro de extinción. Sin embargo, quedan preguntas sobre la diversidad genética de la especie y su viabilidad a largo plazo. A mí me parece muy impresionante que se haya logrado clonar a una cabra que ya estaba extinta, aunque siendo honesta me habría gustado que fuera algo más emocionante que una cabra, pero bueno. ¿El hecho de que podamos devolver a una especie extinta significa que deberíamos de hacerlo? Hay varias preguntas éticas a considerar. Primero, bienestar del animal. ¿Es ético devolver a la vida a una especie solo para mantenerla en cautiverio? Además, si tenemos pocos especímenes que hayamos devuelto a la vida, es posible que eventualmente desarrollen mutaciones genéticas por estarse mezclando solamente entre ellos. Segundo, el impacto ecológico. ¿Cómo afectaría una especie de extinta a los ecosistemas modernos? Y tercero, hay prioridades. ¿Deberíamos centrarnos en revivir especies extintas o salvar las especies que están en peligro de extinción y que aún tenemos con vida? ¿Por qué devolver a una especie a la vida? La desextinción es un esfuerzo increíblemente costoso, requiere fondos sustanciales, tecnología avanzada e investigación extensa. Algunos argumentan que estos recursos humanos, tecnológicos y económicos podrían destinarse mejor a prevenir extinciones de especies que aún están vivas o incluso encontrar curas para enfermedades que afectan tanto a humanos como a animales. Esto no mucha gente lo sabe, pero en el mundo científico no suele haber muchísimo dinero. Los distintos proyectos de investigación, tanto para conservar especies como para encontrar curas a enfermedades, suelen pelearse entre sí para conseguir fondos gubernamentales o de empresas privadas. Por esto, tal vez no parezca justo intentar revivir a los mamuts cuando aún se está intentando curar el cáncer tanto en animales como en humanos, por dar un ejemplo. ¿Deberíamos realmente dirigir todos estos recursos a traer de vuelta a especies que tal vez ni siquiera harán bien al ecosistema? El debate ético en torno a la desextinción normalmente se concentra en esta pregunta. ¿Lo hacemos por el bien de la ciencia, por algún tipo de alivio de culpa o realmente tiene un beneficio ecológico? En algunos casos, las especies consideradas para la desextinción pueden no tener un rol ecológico significativo en los ecosistemas actuales, lo que plantea preocupaciones de que el esfuerzo podría ser más sobre demostrar que podemos hacerlo que sobre abordar desafíos reales de conservación. Entonces, en conclusión, ¿podemos realmente devolver a los mamuts a la vida? La ciencia dice tal vez. Estamos más cerca que nunca gracias a los avances en la edición genética y la tecnología de clonación. Pero si deberíamos de hacerlo o no, sigue siendo un debate. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría ver a un mamut lanudo caminando nuevamente por la Tierra? Cuéntamelo en los comentarios. No te olvides de darle like y suscribirte al canal si te ha gustado el video y activar la campanita para más contenido científico interesante. O bueno, me parece interesante a mí, espero que a ti también. Quería recordarte que contamos con Patreon por si quieres apoyar a este canal. Y si acaso, si no lo quieres hacer por Patreon, también tenemos PayPal por si quieres hacer algún tipo de donación y con eso podemos comprar outfits y hacer investigación, pagar softwares de edición y todo esto. Si no te nace apoyar al canal económicamente, lo cual es completamente comprensible, nos puedes apoyar dándole like a este video y suscribiéndote al canal si te ha gustado. Y ya, gracias por ver. Buen día, abracinis. Antes de sumergirnos en el proceso de clonación de mamuts, esto sin siquiera considerar las dificultades y su función fundamental al intentar los primeros humanos, los científicos pueden editar el ADN del elefante para incluir
Esta estrategia implica editar el genoma de una... También complica la recuperación de secuencias. También complica la Dios. Cuando un árbol sufre daños en su Estos atrapados en ámbar, tal como en Root. Cuéntamelo en los comentarios. Mientras tanto, yo seguiré soñando con cómo tener a mi pollosaurio de mascota. Nos vemos en la próxima aventura genética. Como ha dicho un gran científico de la ciencia ficción, el hecho de que podamos hacer algo no significa que debamos hacerlo. Y ya, buen día, gracias por ver, abracinis.